soy Paulina Andrade, me dedico a esto, hago asesoría de imagen y me gusta trabajar con las personas, con las mujeres específicamente, como que a ayudar a explotar esas cosas ocultas que tenemos muchas veces y que no las conocemos. Yo me dedico a lo que es una asesoría personalizada de imagen. ¿En qué consiste esto? Es en justamente ayudar a la persona a transmitir lo que tiene, lo que piensa, lo que siente y que pueda reflejarlo a través de su vestuario, de su imagen y de lo que está vestida, de lo que lleva el día a día. Hablando de que ya tienes algo de experiencia o ya tienes bastante experiencia, cuéntanos cuántos años llevas haciendo esto. Profesionalmente, creo que debo llevar unos 8 y 10 años, ¿ya? Pero yo creo que esto lo llevo haciendo desde que tengo 12. Uno como mujer llega a una edad en la que te vuelves un poquito más vanidosa, te preocupas más de tu vestuario y creo que esa es la edad en la que uno se descubre, ¿no? Entre 12 y 13 años que empiezas a cogerle este gusto al peinarte, maquillarte, al verte diferente. Entonces yo creo que desde ahí, esa es la edad en la que todo comenzó. Da mi inicio, todo comenzó a esa edad, sí. Bueno, obviamente empezamos como a preocuparnos por nuestra imagen y por cómo nos vemos y a ser un poquito vanidosas en esta edad, pero ¿cuál crees la edad en la que realmente empezaste a tomarlo como una cuestión profesional? ¿A qué edad dijiste, esto podría ser mi carrera? ¿Y qué te hizo pensar que tú podrías hacer esto para ganarte la vida? Claro. Bueno, te digo por qué empezó a los 12. Primero porque aprendes a descubrirte y es una producción diaria la que tú haces contigo mismo. Y ahí es cuando empieza la práctica. Pero sí, 18, 19 años, se dieron muchas oportunidades de trabajo en esta área y como que lo tomé. Dije, me gusta. Paulatinamente ha ido creciendo, además me he ido formando no solo dentro del país, sino fuera del país. Y es así que hoy en día eso es lo que hago. Me gusta transmitir lo que conozco y ponerlo en práctica en cada persona que me visita. Bueno, para los que nos están viendo el día de hoy, cuéntanos un poco cómo te formas para ser estilista, para dar asesoría de imagen. ¿Cuáles son los requisitos o a dónde va uno a estudiar? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo te formas? Yo creo que la primera, como en toda carrera profesional, es saber lo que quieres, lo que te gusta y hacia dónde va, cuál es tu objetivo, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, buscar el sitio en donde te pueden ayudar, donde te puedes instruir, donde te puedes educar. Aquí en el país hay diferentes escuelas que te pueden dar este apoyo y obviamente fuera del país, como en todo, hay muchísimo donde escoger. ¿Recomendarías algún lugar o de los que tú tuviste una formación? Bueno, sí, de hecho creo que Latinoamérica, el sitio que me gusta muchísimo y lo puedo recomendar como país es Argentina. Y obviamente si quieres irte más lejos, sin duda Milán. La capital de la moda. La capital de la moda, sí. Dicen que es París, pero yo sí creo que es Milán. Yo creo que es Milán. Chévere. Bueno, yo sé de primera mano que tener una profesión creativa no es lo más sencillo, pero cuéntanos tú, ¿cuáles han sido los retos de esta profesión? Esa palabrita que tú acabas de decir es como clave, ¿no? La creatividad. Y yo creo que ese es uno de los mayores retos, ¿no? El que tú seas creativa constantemente, que puedas tener diferentes cosas que dar, que transmitir. ¿Tienes algún lugar de donde saques inspiración o que te ayude como a innovar cuando estás un poco atascada? Hablemos de esos momentos en los que uno no es muy creativo y uno dice, bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente? ¿Qué haces tal vez como para refrescarte, para agarrar inspiración? Yo creo que a uno le inspira mucho el ver cosas diferentes, el que yo tenga la oportunidad y doy gracias a Dios que pueda viajar, salir, eso inspira muchísimo. Y no hablo solo fuera del país, yo creo que nuestra inspiración también está acá. O sea, si nosotros vamos a nuestros pueblos chiquitos en donde el vestuario y el colorido de la gente es diferente, solo ese color que ellos usan en su vestuario a uno ya le inspira para hacer algo diferente. Entonces no necesitas salir o irte muy lejos, sino
caminar y descubrir por aquí qué te puede servir, qué es útil, uno puede obtener de un lugar por donde caminas o qué es lo que miras, y especialmente las personas. En mi caso, a mí me inspira cada persona. Qué linda inspiración, ¿no? Bueno, tú también haces estilismo para moda. ¿Cómo es esto diferente de lo que haces para cada persona? ¿Tienes tú más chance de crear? ¿Cómo Sí. funciona Sí, esto? yo creo que la moda te da una apertura inmensa, ¿no? Abres una puerta a un jugar. Juegas con todos los elementos que tienes. Sí, obviamente cuando uno hace una producción de moda, tiene ciertos lineamientos a los que debes cumplir dependiendo qué es lo que tú quieres transmitir, pero te ayuda a descubrir mil cosas. Entonces es donde tienes la oportunidad de poner en práctica todo lo que se te venga a la cabeza. Bueno, hablemos un poco de las lecciones que has aprendido en estos años que has tenido esta carrera creativa. Yo creo que cada trabajo, cada día es un reto, porque siempre va a ser diferente. O sea, este trabajo no es que tú tienes un molde y todo sale igual. Y creo que el mayor reto que he tenido aquí es descubrir ese sentimiento de cada persona para poder transmitirlo y reflejarlo. Entonces, para mí está ahí, es una especie de sensibilidad especial que uno tiene que tener en este trabajo, porque tú tienes que respetar lo que quiere cada persona y al mismo tiempo tú quieres transmitir un conocimiento. Entonces, creo que esa palabrita, sentimiento, y llegar a tener este vínculo entre la persona que está contigo, que viene a pedir algo, que quiere que tú le hagas el cambio, y el que uno puede transmitir, o sea, ese vínculo y llegar a ese punto medio, para mí es un reto. Ok, una última pregunta, porque obviamente tú tienes una profesión creativa y por ende también tienes una parte en lo que es ser una mujer de negocios, ¿no? Porque este es tu negocio, es tu vida. ¿Cómo combinas la una cosa con la otra? A veces te sientes que estás haciendo muchos negocios y muy poco creaciones. Cuéntanos cómo es esto. Es como que contradictorio, ¿no? Porque la parte en la que uno crea, uno sueña y uno quiere hacer todo lo que viene a tu imaginación. Pero cuando pones en el papel y haces números, eso no se equivoca. Entonces, hay que buscar igual este equilibrio en el que sea un negocio que te rinda, te produzca, y al mismo tiempo que toda tu creatividad y esas ideas y esas ganas fluyan. Entonces, sí, es difícil. En nuestro medio es súper complicado. Hay mucha gente que no valora este trabajo y que cree que no tiene un precio. Pero también es interesante el cambio que se está dando y lo que uno genera día a día, ¿no? Porque está en uno transmitir ese cambio, pero hoy en día hay una apertura y creo que lo estamos logrando. Me parece muy chévere que tú tengas esta iniciativa y que no te hayas dejado pues vencer por todas las cosas que pueden parecer como, es que esto es imposible, es que ¿cómo hace uno esto siquiera, ¿no? O sea, ¿cómo vive uno de esto? Pero aquí está, o sea, como la prueba de que sí se puede con mucho esfuerzo y perseverancia, supongo. Sí, cuesta, y creo que han habido lágrimas, han habido momentos de decepción, pero bueno, de eso se aprende, hay que seguir, uno no puede quedarse, ¿no? Tienes que seguir hacia adelante, y espero que sí, espero que el trabajo que he hecho haya servido de algo en mi entorno, en mi medio. Si eso ha servido para mi ciudad, que en buena hora. Si ha servido para mi país, que mejor. Hasta ahí estoy feliz. Mirarnos no al espejo de apuro, sino realmente mirarnos qué es lo que queremos sacar.
Y de acuerdo a ese sentimiento, a ese impulso que nos nace en la mañana, ok, decide cómo vestirte y cómo peinarte y qué colores usar. Es sencillo, es súper sencillo. Si uno a veces está triste, pues pelea con esa tristeza y ponle colores alegres. Y un estilismo se construye con eso, con un tema de actitud. Yo creo que ese es el mejor tip que puedo dar, que una actitud sea positiva. Lo que realmente me estoy llevando de esto es lo último que nos dijiste sobre la actitud positiva, porque es un tema obviamente de imagen, pero es lo que uno lleva adentro, ¿no? Eso uno refleja y a la final es lo más importante, uno sentirse bien, sentirse alegre, y me pareció perfecto, sobre todo viniendo de alguien que cuida mucho del exterior, pero obviamente el interior también importa mucho. Sí, cuesta vestirse, es un gasto, pero también hay que alimentar interiormente. Y no hablo de una vida sana, de deporte y eso, porque también es importantísimo, pero sí alimentar nuestro interior con cosas que son positivas para nosotros. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, les voy a dejar aquí el link de la página de Paulina para que la visiten, para que si necesitan ustedes ayuda con su forma de vestir, si necesitan algunos consejos, también pueden visitar sus cursos que da aquí en la ciudad de Quito, también los da en Cuenca y tal vez en algún otro momento los dé en otros lugares, así que ahí los mantenemos informados sobre en dónde va a estar Paulina. Muchas gracias, Paulina. No, gracias a ti, a ustedes por esta visita, y sí, el estudio está ubicado en la ciudad de Quito, y si necesitan consejos, igual en cualquiera de las canales de comunicación que tenemos, hablemos de redes, cualquier cosa estoy a las órdenes, y qué gusto poder ser parte de esto y transmitir un mensaje que espero sea sentido.